Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en el review de la noche 2 de WrestleMania 41. Para no perder mucho tiempo, vámonos directamente con el opener, que fue la Triple Threat por el Campeonato Mundial Femenino. Y primero vamos a hablar de las entradas. Esto va a ser algo recurrente en los reviews de WrestleMania, pero la entrada de Io Sky normalita, sin nada más que agregarle, o sea, no tuvo nada de especial. La entrada de Bianca Belair, a mi parecer, fue horrible, güey. O sea, no entiendo qué de lógica le ven a hacer una entrada con morras saltando la cuerda a los lados. O sea, no le veo nada de chiste. Fue horrible la entrada. Lo único que te podría destacar o rescatar de la entrada fue que estuvo su hijastra, pero fuera de ahí fue espantosa la entrada. Y la entrada de Rhea también fue muy sencilla, nada de qué opinar más que su cosplay del Batman que ríe. Fue lo único chido de su entrada. Y pues pasando al combate fue todo lo contrario. Fue el mejor combate de la noche sin temor a equivocarme. Lo que demostraron estas tres mujeres el día de hoy, güey, fue fenomenal. No sé si la mejor lucha femenil en la historia de WrestleMania, pero sí se mete en un top 5 por lo menos. O sea, lo que hicieron estas tres fue de otro mundo. Desde el inicio empezaron súper dinámicas, o sea, fue empezar el combate y se empezaron a atacar con todo. El storytelling de toda la rivalidad donde Rhea y Bianca hacían menos, ellos Sky estuvo presente en todo el combate y eso me gustó bastante, que no se olvidaran de eso. Y en general el combate estuvo lleno de momentazos. Principalmente yo destaco mucho a Io Sky, fue la MVP del combate sin lugar a dudas. Sus moves aéreos son impresionantes y todo lo que hizo fue espectacular en el combate. Pero en general las tres se lucieron, hermano. O sea, Bianca Belair, a pesar de que no es de mi gusto últimamente, es un talentazo y hoy lo demostró, pero de lejos. O sea, tuvo un performance bastante excepcional. Y Rhea Ripley igualmente, ¿no? Creo que ella más enfocada en ataques recios, Bianca Belair en ataques más atléticos y también medio de fuerza. Pero Rhea se lució más con ataques más fuertes. Pero las tres tuvieron sus momentos, ¿no? Y yo Sky, les digo, con sus lances hacia ambas, momentos donde obviamente daba más a su agilidad. Bianca Belair con momentos, por ejemplo, cuando cargó a las dos desde la esquina estuvo cabroncísimo. Y en general dieron un combatazo, pero de locos y reafirmaron su posición como las tres estrellas más grandes de la división femenina actualmente, ¿no? Y con muchísima diferencia y dejando atrás a luchadoras de antaño, digas una Bayley, Bianca Belair, digo, Becky Lynch y Charlotte Flair, ¿no? Que ya han demostrado que no dan mucho actualmente. Y que pues Rhea, Bianca y Io Sky tienen ya el papel de cargar la división femenina, tal vez junto con Tiffany Stratton. Ya hablando directamente del final, fue buenísimo la secuencia del KOD de Bianca Rhea y el moonsault de ellos sobre las dos fue espectacular y el resultado fue el mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado fue a favor de Io Sky, que retiene el título. ¿Y por qué digo que era el mejor? Porque una Bianca Belair se demostró durante todo el combate y desde la entrada que mucha gente no la quería en este plano, ¿no? O sea, los abucheos que le hicieron a Bianca fueron fenomenales en el sentido de que fueron muchísimos. O sea, creo que es la vez que más abucheos he escuchado a Bianca en toda su carrera. Y es una muestra de que la gente no la quiere actualmente en la escena estelar. O sea, no descartaría tal vez un reinado midcard o otro reinado en parejas, que la neta no lo vería, pero no lo descarto porque Rhea en el evento estelar de la división femenil ya aburre y tienes que empezar a darle el foco a otras luchadoras. La misma Io Sky fue irrelevante en esa cuestión de títulos durante mucho tiempo y creo que hasta ahora la están valorando un poco más. Tienes que empezar a darle foco a una Tiffany Stratton, tal vez hasta una Chelsea Green, Lira Valkyria, una Roxanne Pérez que está próxima a ascender al main roster, a una Liv Morgan tienes que darle más prioridad ahora que está conectando más con el público y tal. Y tienes que dejar un poco de lado a Bianca y centrarla en otras cosas, ¿no? Y lo mismo con Rhea Ripley. ¿Por qué? Porque viene de dar dos reinados súper olvidables. El primero de un año o poco más de un año que la verdad fue muy malo o fue malo por mucho. O sea, si tuvo una defensa memorable fue mucho y fue no la gran cosa tampoco. Y el último reinado que tuvo pues tampoco fue la gran cosa, ¿sabes? O sea, no...
dio mucho de qué hablar y creo que también tienes que mantener alejado un poco al Rhea Ripley de los títulos, por lo menos de los mundiales, lo mismo que con Bianca, si le quieres dar un midcard o un reinado en parejas no está mal, pero creo que sí la tienes que alejar un poco de los planos estelares. Y con Io Sky me refiero a que es la mejor decisión porque creo que esto termina de confirmar que es parte de esa trinidad, ¿no? De las luchadoras que están cargando con la división junto con la misma Rhea y Bianca, ¿no? O sea, siempre Io Sky había sido relegada a ser como la extra y actualmente ya se puede considerar alguien del nivel de ellas dos, ¿no? Incluso yo creo que Io Sky fue la más ovacionada de las tres, dándose un tiro con Rhea Ripley, pero pues que Io Sky ya esté a ese nivel habla mucho de cómo se le está valorando actualmente por parte del público. Entonces, pues felicidades a Io Sky y espero que el reinado le dure unos meses más. Tal vez en SummerSlam sea el momento adecuado para quitárselo, tal vez no, ojalá y le dure mucho más porque es un talentazo y le tienen que empezar a valorar de aquí en adelante, ¿no? Y después pasamos al siguiente combate que fue la Sin City Street Fight entre Drew McIntyre y Damian Priest, que otra vez hablando de las entradas fueron muy normalitas. La entrada de Drew McIntyre tematizada del juego de Doom no le vi nada espectacular. Una, porque no tiene nada de relación con Drew McIntyre. Y dos, porque tampoco fue la gran cosa, ¿no? Nada más fue tener un atuendo medio personalizado del juego y ya. Y la entrada de Damian Priest también te diría que fue muy normalita. Y lo único destacable fue la participación del guitarrista de Slayer, pero tampoco fue la gran cosa quitando eso, ¿no? Pero igual que con la lucha anterior, el combate fue todo lo contrario, fue muy buen combate. Quiero destacar primero el, la referencia, o más bien el remake del tweet de hace un año de Drew McIntyre cuando estaba luchando contra Seth Rollins, que ahora lo vuelve a hacer, posteando el Steel Bored at Work cuando tiene a Damian Priest en el suelo. Fue fenomenal ver ese momento y encontrarlo en Twitter y en Instagram. Fue una joya de todo el evento. Y en general les digo, el combate fue muy bueno, aprovecharon bastante bien la estipulación de Street Fight, porque utilizaron varios objetos. No creo que hayan sido tan variados, porque fue el típico escalón metálico, sillas, mesas y poco más. Pero pues lo supieron utilizar bastante bien. Por ejemplo, con Damian Priest rompiendo la mesa con el cuerpo de Drew McIntyre con un crucifijo, no me acuerdo cómo se llama su movimiento, con el Future Shark DDT sobre el escalón metálico, cuando Drew McIntyre empuja a Damian Priest cuando le intenta hacer el Old School y lo avienta sobre dos mesas, fue un momento espectacular, o sea, se vio tremenda la caída y tal, y posteriormente pasa el final con la Claymore hacia Damian Priest contra una silla que estaba en el esquinero, o sea, fue brutal ese momento, se vio precioso, se vio bastante agresivo, bastante fuerte, pero estuvo precioso. En general el combate estuvo muy bien y en general creo que fue la mejor lucha de los dos, con todo y que su rivalidad fue muy olvidable. Dieron un combatazo digno de WrestleMania y el resultado era el único que había, ¿no? O sea, tenía miedo de que sí ganara Damian Priest, pero creo que el resultado a favor de Drew McIntyre era totalmente merecido después de haber cargado el año pasado con la rivalidad contra Punk. Y no hablo de que Drew McIntyre cargara con CM Punk, sino que cargaron los dos la empresa el año pasado, ¿no? Con tremendo feudo que se dieron. Y creo que una derrota de Drew McIntyre en WrestleMania hubiera sido algo imperdonable, ¿no? Pero pues el resultado fue a favor de Drew McIntyre. Y vamos a pasar ahora a la lucha por el campeonato intercontinental con Bron Breakker, Penta, Dominic Mysterio y Finn Balor. Y otra vez las entradas de todos fueron muy normalitas, no tuvieron nada excepcional. Pero vuelve a pasar lo de los otros dos combates y es que la lucha fue muy buena, súper dinámico desde el inicio. Todos tuvieron sus momentos para lucirse. De hecho, el único que diría que no se lució mucho fue Finn Balor, pero tuvo momentos medio destacables, principalmente en los que se había involucrado con Dominic Mysterio y toda la tensión que se estaba manejando. Pero todos tuvieron su momento. Ron Breaker demostró que es un talento generacional y que puede llegar a muy grandes cosas. De hecho, el próximo año no descarto que tenga una lucha por un título mundial. Pero lo que demostró Bron Breakker en este combate fue excepcional. Penta, lo mismo, tuvo un desempeño bastante bueno, súper cabrón. De Bron Breakker, ahorita recordé que se me olvidó mencionar cómo le aplica la Spear de mesa a mesa a Carlito, que fue impresionante cómo llevó ese spot.
fue bastante hermoso ver el momento en general. Y ahora sí, hablando de Pentas, se desenvolvió bastante bien en el combate, tuvo muy buen performance y demostró también que es un talento bastante grande. Y Dominic Mysterio me sorprendió para bien, tanto en performance porque se notó que él ha intentado mejorar y lo ha conseguido, aunque sea de poco a poco. Y también la reacción que tuvo el público hacia él, ¿no? Cuando empecé a escuchar el Dirty Dirty Dom, que es la adaptación que hicieron del cántico de Cody Rhodes a Dominic Mysterio, me saqué de pedo, güey. No me esperé que la gente fuera así con Dominic. Y fue bastante cabrón ver cómo la gente se le volcaba a él a cada rato, ¿no? Principalmente cuando tenía lo mismo que con Balor, las interacciones con él y la tensión de lo va a traicionar y tal. Cuando intenta el 619 a Finn Balor fue increíble la reacción del público. Cuando le aplica el 619 igual a Braun Breaker fue increíble cómo estalló el público. Y cuando gana fue impresionante cómo empezó a apoyarlo la gente, ¿no? Porque sí, el resultado fue que Dominic Mysterio gana el campeonato intercontinental, pero les digo, o sea, la reacción en general del público cuando Dominic gana y cuando Dominic principalmente hace el Frog Splash a Finn Balor cuando Balor está cubriendo a Braun Breaker fue impresionante, ¿no? O sea, fue probablemente uno de los momentos más cabrones de la noche ver eso, pero el combate en general fue un combate bastante bueno. Y tocará ver cómo se desenvuelve todo el tema entre Balor y Dominic, que pues obviamente va a desembocar en la traición de alguno de ellos sobre el otro. No sé si sea de Dominic a Balor o de Balor a Dominic, porque por cómo lo manejaron hoy es que Dominic va a ser el traicionado, ¿no? Como que Balor se va a encabronar y lo va a atacar y tal, y lo va a alejar del Judgment Day. Pero pues tocará ver cómo desenvuelven eso. Y vamos a pasar ahora al Open Challenge de Randy Orton, que pues al inicio dio una breve promo sobre que pues es su 20º WrestleMania y que obviamente estaba esperando a que alguien tuviera el valor de salir a retarlo. Y el que salió a contestar el reto fue nadie más y nadie menos que Joe Hendry, directamente de TNA y con todo y el título mundial de la empresa. Y el momento en el que sale fue brutal, hermano. Para empezar, yo creo que nadie contemplaba una posibilidad de que Joe Hendry saliera. O si lo había era muy raro, ¿no? O hubiera sido en forma de burla de que, ay, va a ser Joe Hendry, ¿no? Creo que todos esperaban un Aleister Black, un Rusev, incluso un Solo Sikoa, un Nick Aldis. Hasta se empezó a rumorear un Alberto del Río dentro de la comunidad, por lo menos la latinoamericana, por la alianza por la compra de Triple A se empezó a rumorear eso y tenía hasta más sentido que Joe Hendry, ¿no? Creo que nadie vio venir el momento de que suene el tema de entrada de Joe Hendry y les digo, o sea, en general fue un momentazo ver, a un luchador de TNA, dos, ver el campeonato de TNA en WrestleMania y tres, que sea Joe Hendry, ¿no? Creo que fue lo que más impactó de todo el evento, junto con el final, obviamente, pero hablando específico de esta lucha, fue histórico ver la reacción del público cuando aparece Joe Hendry. Y ya hablando del combate en sí, fue pues, muy normalito, ¿no? Incluso diría que fue hasta un tipo de squash, porque creo que duró 5 minutos la lucha. Y literal fue Randy Orton haciendo sus tres moves más característicos: la contraluna de poder, el DDT de la cuerda y el RKO. Joe Hendry nada más tuvo como 3 4 movimientos y fue para hacer el movimiento cuando el slam, bueno, más bien cuando hace el slam se incorpora y hace su giro. O sea, fue básicamente lo único que hizo destacable. Y de ahí pues gana Orton con el RKO, la celebración y, y otro RKO y ya se acabó la lucha, ¿no? Bueno, se acabó en general toda esta parte del evento. Y pues en general creo que fue nada más más bien para no dejar a Randy Orton sin lucha en su 20º WrestleMania y fuera de ahí no tuvo nada destacable el combate, ¿no? Pero pues pasando al siguiente combate fue el AJ Styles versus Logan Paul. Hablando de las entradas no hubo nada destacable y en mi perspectiva o lo que yo esperaba era que todas las entradas iban a ser muy normales para que en el main event
fueran más buenas, pero pues me cerraron el pinche hocico. Y ahora sí, centrándonos en el combate, para mí fue bueno, tirando la regular. Creo que fue la primera parte floja de la noche uno, pero no fue mal en sí. O sea, creo que fue la primera parte floja porque veníamos de momentos muy cabrones, ¿no? Tanto dos luchas increíbles, bueno, tres. Un momentazo con la entrada de Joe Hendry. Y creo que aquí no hubo mucho a destacar, ¿no? O sea, fue el primer punto débil, pero que no fue tan débil, ¿no? A comparación de, por ejemplo, la noche uno. En general, la lucha, les digo, siento yo que fue muy regular porque incluso por momentos se sintió lenta, ¿no? Y principalmente cuando Styles estaba en el suelo y Logan Paul hacía pues burlas hacia el mismo Styles o hacia el público o a quien sea. Fue casi así 8 10 minutos del combate y siento yo que eso le pasó a afectar mucho. Tal vez es que Styles ya no está muy apto para combates tan exigentes, ¿no? Y más porque Logan Paul es un talentazo en toda regla, a pesar de que a mucha gente le duela admitir que Logan Paul es uno de los mejores luchadores que tiene WWE seguramente. Hay que admitir que lo es, ¿no? O sea, tiene un talento innato ese cabrón. Y creo que la ventaja que tiene Logan Paul en cuestión de ser un atleta innato, o sea, porque Logan Paul es atleta en diferentes disciplinas, ¿no? Entonces tiene una gran ventaja en comparación de AJ Styles. Y aparte que Styles ya está viejo, güey, o sea, la edad pesa. Y se le notó muy fuerte en este combate, ¿no? Entonces siento yo que eso fue algo que perjudicó mucho el desarrollo de la lucha. Pero no siento que haya sido horrible como las de la noche uno, ¿no? Obviamente vamos a comparar mucho con la noche uno porque pues fue, digamos que la vara a medir. Lo único que te podría destacar fue la aparición de Karrion Cross. Y no porque apareciera Karrion Cross, porque tenía lógica, sino que la misma gente reaccionó a Karrion Cross, güey. O sea, Karrion Cross en los shows semanales, nadie le reacciona, nadie lo pela. Es como que, Karrion Cross, chido, me vale madres, ¿no? Pero cuando Carrion aparece para detener al amigo random de Logan Paul, porque cabe aclarar que yo creo que nadie topa a ese cabrón, o por lo menos nadie de Latinoamérica lo ha de topar. Y en el estadio por lo menos se notó que no muchos lo reconocieron. Entonces, cuando Karrion Cross aparece, fue una reacción bastante positiva para Karrion Cross. Siento yo que es más que nada por estar en un WrestleMania y fuera de ahí no va a tener mucha reacción, pero pues quién sabe qué es lo que vaya a pasar. Y pues básicamente Karrion Cross apareció para hacer perder a Styles, ¿no? Porque una, indirectamente lo desconcentra, o sea, le intenta ayudar para detener al amigo de Logan Paul, pero desconcentra a Styles al pedirle a la fuerza que utilice la manopla. Styles se madrea a Karrion Cross, ingresa otra vez al ring y Logan Paul lo remata, ¿no? Entonces, básicamente ese fue el final. No diría que fue un final bueno ni un final malo. Dentro de la storyline entre Styles y Carrion, y si quieres meter a ella a Logan Paul, tiene lógica, porque el chiste es que Styles saque su versión más agresiva ahí dentro de la storyline. Tiene que sacarla para vencer a Logan Paul y sin ella no lo va a poder vencer. Pero creo yo una victoria favorable de Styles lo hubiera beneficiado más. Creo que justamente una victoria beneficiaba más a Styles que a Logan Paul, principalmente porque lo que les dije en las predicciones, Styles ha pasado muy desapercibido estos últimos años, ¿no? Y creo que una victoria en WrestleMania frente a un hombre como Logan Paul lo hubiera puesto otra vez en el mapa. Pero tampoco me quejo porque pues Logan Paul fue básicamente quien llevó el ritmo del combate, ¿no? Entonces creo que tenía mucha lógica que Logan se llevara la victoria. Y pues vamos a pasar al pre-main event, que fue la lucha por los campeonatos femeniles en pareja entre Liv Morgan y Raquel Rodríguez frente a Lyra Valkyria y una participante sorpresa, porque sacaron a Bayley el día de ayer en un ataque en el Countdown. Y pues la participante sorpresa que se unió a Lyra Valkyria fue Becky Lynch, en un regreso muy obvio porque ya todo el mundo lo esperaba, pero pues era lo que se tenía que hacer. Y entrando al combate fue una lucha igual muy normalita. Creo que no hubo nada destacable en el combate más que la misma presencia de Becky Lynch. Y fuera de ahí no hubo nada relevante de qué hablar en sí. Lo único es que pues obviamente la victoria se la llevaron Becky Lynch y la Valkyria. Lyra Valkyria es doble campeona. Ya se está haciendo de moda ser dobles campeonas, güey. Porque primero Stephanie Baker. Después si quieren mencionar a la misma Sol Ruka, que es campeona Speed y campeona norteamericana de NXT.
y ahora Lyra Valkyria, que es campeona intercontinental y campeona tag team. Entonces se están haciendo de moda las dobles campeonas, pero pues les digo, el combate fue muy normalito y la victoria se la llevaron obviamente por, creo que todos teníamos obvio desde que regresó Becky Lynch, se la llevaron Becky Lynch y la Valkyria y se convierten en nuevas campeonas. Y ahora sí, pasando a lo importante de la noche, vamos al main event. John Cena frente a Cody Rhodes por el WWE Undisputed Championship. Y primero quiero hablar de las entradas porque como lo dije, cuando empezó la lucha de Styles versus Logan Paul, mi lógica me decía que el main event iba a tener entradas cabroncísimas y no fue así, fueron entradas muy sencillas. La de John Cena tiene lógica dentro de cómo se ha manejado su personaje, sobre que no le va a dar gusto a los fans y básicamente al poner pantallas en negro John Cena en letras blancas y ya, pues básicamente no le estás dando gusto a los fans, ¿no? Entonces dentro de la lógica de su personaje tiene sentido, pero como entrada en sí fue muy mala, güey. O sea, ni siquiera un videito chido le pudiste hacer. Un video package como el que le hiciste a CM Punk o a Randy Orton hubiera estado interesante. Pero pues no, no pasó así. Y la entrada de Cody Rhodes, con todo respeto, se me hizo una mamada. No fue mala, pero ¿qué lógica tenían los bikers ahí, güey? O sea, no le vi lógica que Cody saliera con motociclistas en la entrada. Fuera de eso, pues fue su entrada normal. Entonces, pues nada de qué quejarse. Y el combate en sí... Va a haber polémica, porque el combate en sí fue horroroso, güey. O sea, fue muy mal combate. No te lo compararía con el Jey Uso versus Gunther. Primero, porque creo que todo el mundo se disgustó en general por el combate. O sea, siento yo que los dos fueron malos. El Cena versus Cody tiene una... No sé cómo decirlo. Un punto a su favor sobre que pues sabemos que John Cena ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, ni siquiera es lo que era en 2008, que era su versión más limitada, mucho menos la de 2015, que era su mejor versión. Entonces creo que todo el mundo estaba mentalizado a que en cuestión performance no iba a ser la mejor lucha del mundo. Y pues creo que sí cumplió con las expectativas, incluso creo que hasta decepcionó un poco. Pero, o sea, creo que todos estaban mentalizados que John Cena no iba a dar el mejor performance de su carrera a los 50 casi, ¿no? Yo me esperaba tal vez que Cody carreara un poco más con la lucha, pero no fue así. Y siento que eso perjudicó más a la lucha, ¿no? Creo que el haber hecho que todo se adaptara al ritmo de John Cena estuvo mal. También creo que hubiera sido difícil adaptar todo el ritmo de Cody Rhodes, porque Cody Rhodes actualmente le da mil vueltas a John Cena en cuestión performance y puede ser una opinión bastante polémica dentro del mundillo, pero pues sabemos que John Cena ya no tiene ritmo para un combate contra alguien como Cody Rhodes. Tal vez contra un Randy Orton, contra un AJ Styles, contra un mismo The Rock o nombres así, te pueda dar un combate decente porque ellos mismos se adaptarían al mismo ritmo que todos tienen, ¿no? Porque ya son luchadores con una edad bastante grande y creo que te podrán dar un combate decente dentro de su contexto, ¿no? Pero poner a John Cena marcando el ritmo del combate creo que fue muy mala idea. Creo que tuvieron que haber hecho hasta lo imposible porque Cody Rhodes marcara el ritmo. Porque el combate se sintió lentísimo. O sea, duró por lo menos media hora. Y si quitaras cada pérdida de tiempo que hubo, yo creo que todo se pudo haber llevado a cabo en 10 minutos. O sea, ese creo que fue el problema, ¿no? Se adaptó tanto al nivel de ritmo que tiene John Cena que si lo hubieras hecho todo de corrido te duraba 10 minutos la lucha. También entiendo que tenías que jugar un poco con el público, con las reacciones del público que pues lo hicieron en gran parte del combate, pero creo que hasta abusaron de ello para alargar más el combate y que todo se llevara al ritmo de John Cena, ¿no? Pudiste haberlo metido de varias maneras y de maneras un poco más sutiles para que no se notara la pérdida de tiempo que estabas haciendo para alargar tanto el combate. Fuera de eso, también creo que no hubo nada de destacable en el combate más que dos o tres momentos. Por ejemplo, el super ajuste de actitud a Cody Rhodes, que fue un falso final bastante bueno. Y de ahí poco más, ¿no? Si acaso el final, la aparición de Travis Scott, ahí vamos a entrar otra vez en polémica,
fue innecesaria a más no poder. Yo cuando vi que cayó el árbitro, yo me esperaba que saliera The Rock o que saliera el mismo Travis, pero que todo se llevara a cabo cuando el árbitro estaba tirado, ¿no? Cuando el árbitro estaba noqueado. Pero no le vi una nada de lógica a que nada más saliera Travis Scott. O sea, yo creo que si salía Travis Scott tenía que salir The Rock forzosamente para que tuviera lógica dentro de lo que es su disque stable. Pero una que saliera solo Travis Scott fue muy mala decisión porque no agregó nada. Y dos, que saliera cuando el árbitro ya estaba recuperado, ¿no? O sea, tenía lógica que Travis Scott saliera a, a madrearse a Cody Rhodes cuando el árbitro seguía noqueado y que después Cody Rhodes se levantara o saliera de algún pin, algo así, pero literal, Travis Scott duró fácil 7 minutos su entrada, güey. O por lo menos 4 o 5. Porque fue lentísima, o sea, ahí se notó mucho que estaban tratando de perder el mayor tiempo posible, tal vez para llegar a las 9, güey. O bueno, por lo menos en hora México, estaban extendiéndose bastante para llegar a las 9. O sea, fue súper innecesaria la aparición de Travis Scott porque les digo, duró una eternidad su entrada, fue en un momento en el que ya no se le necesitaba y fue para agregar nada, güey, o sea, ni siquiera agregó nada al combate. Dijeras tú, él provocó que Cody Rhodes perdiera, tal vez atacándolo o algo así. Lo único que hizo fue sacar al árbitro, que pues un poco de lógica. Pero fuera de eso no hubo nada interesante de Travis Scott en el combate, ¿no? Si acaso el Crossroads que se come, y yo siendo Cody Rhodes lo hubiera madrado más por el ojo morado que me dejó, bueno, que le dejó a Cody, pero no, Cody Rhodes se contuvo, nada más le hizo un Crossroads y a dormir Travis. Pero pues fuera de eso no añadió nada Travis Scott al combate. El final fue muy anticlimático. O sea, yo estaba mentalizado que en el momento en el que John Cena ganara, yo iba a gritar a más no poder. Porque pues estaba metido mucho en la storyline. Pero no, o sea, ni siquiera me esperé el momento en el que sonaron las campanas. Porque fue como de, neta ganó así. O sea, no sentí que fuera impactante el momento para lo histórico que fue, ¿no? O sea, fue otra vez noquear al árbitro y John Cena pidiendo que Cody no lo madreara con el cinturón como por 3 5 minutos y después haciéndole un golpe bajo y él golpeándolo con el cinturón. O sea, se sintió muy anticlimático el combate. Yo de hecho esperaba que Cody Rhodes se saliera y tal vez lo alargaran un poco más. También me estuvo dando mucho miedo porque Cody Rhodes se estaba librando de mucho. Yo dije, en el momento en el que Cody Rhodes lo agarre con la Crossroads Trinity, dije, ya valió madre si va a perder John Cena. Porque de hecho nada más hubo que 2 Crossroads, si no estoy mal. Y fue muy... Les digo, fue un combate muy malo en sí. Creo que todo se basó en la reacción del público, que eso sí fue muy buena. O sea, el público estuvo metidísimo en el combate desde el inicio. Se sintió un ambiente bastante top. Porque pues claro, no es el último main event de John Cena. En probablemente su última oportunidad de ser campeón. Y no ibas a desperdiciar el momento para no gritarle, ¿no? O sea, fue una reacción bastante buena del público durante todo el combate. Y más obviamente apoyando a John Cena, ¿no? Hubo momentos donde se volcaron un poco a Cody Rhodes, pero de hecho Cody Rhodes al inicio y creo que durante todo el combate fue abucheado casi por la mayoría del público, ¿no? Y John Cena, pues digo, el público obviamente estaba dividido entre los cánticos de Let's Go Cena y el Cena Sucks, pero en general fue todo lo que se gritó en el combate fue a favor de John Cena, ¿no? Entonces ahí te dejaba muy claro que el combate giraba alrededor o giraba en torno a John Cena y no en Cody Rhodes. Y creo que eso también fue un error, ¿no? El dejar tan de lado a Cody Rhodes. Entonces, les digo, el combate en sí fue muy malo, el final fue muy anticlimático, pero al final creo que todo se nos olvidó, o a gran parte se nos olvidó, al saber que John Cena fue el ganador, ¿no? O sea, creo que al ver la imagen de John Cena sosteniendo el título en sus brazos, de cuando sube al esquinero y está el 17 en el fondo, es brutal, es histórica, literalmente hoy fue una noche histórica en ese sentido, a pesar de que fue un muy mal combate y que en cierta parte va a quedar un poco manchado, ¿no? El cómo consiguió el campeonato 17 al pasar de los años, que pues fue un combate muy malo, pero el resultado fue yo creo que el mejor que pudiste haber tomado. Y es un momento histórico en general, ¿no? O sea,
el, el récord de Ric Flair ha sido roto por John Cena y consagras a John Cena como seguramente el mejor luchador de la historia en ese sentido, ¿no? O sea, en cuestión mediática, en cuestión de importancia, no te diría obviamente en cuestión performance, porque hay nombres tipo Shawn Michaels, el mismo Styles, Omega y varios más que tienen ese papel, pero en cuestión general creo que sí, John Cena hoy confirmó que es o el más grande de todos los tiempos o uno de los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Entonces creo que hoy fue una noche histórica en ese sentido y pues el evento acabó con John Cena celebrando en lo más alto el tener ahora el récord de más campeonatos mundiales y con el WWE Undisputed Championship en sus manos. Entonces vamos a pasar a mi opinión de toda la noche. Primero la mejor lucha sin lugar a dudas, y se los dije desde el inicio, la Triple Threat entre Io Sky, Rhea Ripley y Bianca Belair fue un luchononón en todas las letras, en todo el sentido que lo quieran ver. Y digo, confirmó que WWE tiene una de las mejores divisiones femeninas del mundo seguramente, ¿no? A pesar de que tiene nombres muy cuestionables, en todo tiene división femenina muy buena. No te diría tal vez del mundo porque no me conozco todas las divisiones femeninas del mundo, pero tienen una división femenina muy buena, ¿no? El peor combate se lo va a llevar el Cena versus Cody, a pesar de que obviamente lo que más esperé de WrestleMania en general, tanto de la noche uno tanto de la noche 2 era ver a John Cena como campeón. Eso no me va a hacer olvidar que el combate fue pésimo, ¿sabes? O sea, no va a quitar que el combate fue bastante malo. Obviamente se compensa un poco con que John Cena cierre el evento como campeón, pero en cuestión única y exclusivamente del combate, pues fue, yo digo que el peor de la noche. Tal vez te podría meter incluso el Orton versus Joe Henry, pero porque duró 5 minutos y en general fue una lucha muy normalita, ¿no? Creo que no entra dentro de lo malo, fue más que nada pues, muy normalita, muy de show semanal, pero pues el momento estuvo bastante top, ¿no? O sea, en esa cuestión son muy parejas de que fueron luchas regulares tirándole malas en cuestión del Cena versus Cody, pero los momentos compensaron la parte del combate tan malo o del combate tan regular que dieron, ¿no? La lucha que más me sorprendió, te metería el... Sí te metería la Fall 4-Way por el campeonato intercontinental porque no diría tanto en cuestión performance, yo sí me esperaba una lucha buena en ese sentido, pero en la cuestión del público me gustó bastante, ¿no? Creo que apoyaron a todos en todo momento. O se metieron bastante en todo momento al combate, ¿no? Y principalmente por la reacción de Dominic. También te metería tal vez el Drew McIntyre versus Damian Priest, que yo me esperaba un combate bueno, pero creo que también superaron un poco mis expectativas. En cuestión del combate más decepcionante, no te voy a meter el Cena versus Cody porque lo que les dije, yo me esperaba un combate muy lento, o un combate lento por lo menos, entonces no la voy a meter. Te voy a meter tal vez el Style versus Logan Paul, porque desde mi punto de vista tenía papeles para robarse el fin de semana y se quedó muy corta a lo que yo esperaba, ¿no? Entonces en cuestión de decepción te voy a meter ese combate ahí. Y en general mi opinión de la noche 2 es que le da 1000 vueltas a la noche uno sin lugar a dudas, pero que el main event de la noche uno fue 1000 veces mejor que el main event de la noche 2 diría que casi en todo, menos en... No, es que hasta en resultado, o sea, fue posiblemente uno de los mejores main events de la historia, el de la noche uno y el de la noche 2. No lo voy a poner como de los peores por la forma en el que cierras el evento, pero en cuestión luchística sí se podría meter en una lista de los peores, ¿no? Pero os digo, centrándome en la noche 2 fue una noche bastante buena. Siento yo que al contrario de la noche uno fue de muy... de mucho a mucho menos, ¿no? De muchísimo a mucho menos, porque inició con el mejor combate, pasaron a un combate muy bueno, siguieron con otro combate muy bueno, siguieron con una sorpresa grandísima, pero un combate pues, muy siguieron con otro combate regular o bueno, pero tirándole a regular, un combate muy olvidable y un main event muy malo, o malo por lo menos, pero con el final perfecto, ¿no? En general, como les dije, yo me quedo con la noche 2
porque una tuvo mejores combates en toda la noche. Tuvo el momento que yo más esperaba de todo el WrestleMania Weekend, que era ver a John Cena como campeón. Y ya con eso me pusieron lo más contento que podían como fan. Entonces ya en ese sentido me quedo más con la noche 2. En cuestión general de WrestleMania, de ambas noches, fue un WrestleMania sólido, te diría. Creo que el rato WrestleMania que le dieron no le hace justicia al WrestleMania tan bueno, o bueno, no tan bueno, pero fue un WrestleMania bueno, un WrestleMania sólido. Y creo que el rato WrestleMania nos hacía pensar que iba a ser un WrestleMania pésimo, ¿no? Y creo que Triple H cerró bocas, pero no te diría que de una manera tan fuerte, ¿no? Creo que hubo momentos muy malos, hubo momentos muy buenos. Y creo que fue un WrestleMania, como les dije ya muchas veces, fue un WrestleMania sólido. Tuvo momentos bastante bajos, como la victoria de Jey Uso. Luchas muy malas, como muy malas o muy olvidables, ¿no? Como el New Day versus World Riders, la femenil de parejas, que pues es el único destacable que tiene, fue lo de Becky Lynch. Pero tuvo momentos muy altos, como el main event de la noche uno con la traición de Paul Heyman tanto a Punk, tanto a Rollins. El opener de la noche 2 con la triple threat entre Io, Rhea y Bianca. La Fatal 4-Way del campeonato intercontinental. Y el cierre fue lo más histórico que pudiste haber hecho y la mejor decisión para cerrar el show. Entonces, esta fue mi opinión de la noche 2 de WrestleMania. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen un like, suscríbanse, comenten lo que ustedes quieran, comenten qué les pareció la noche 2 de WrestleMania, en general qué les pareció todo el evento. Y nos vamos a ver mañana con el resumen express del Raw After Mania. Y sin nada más que decirles, y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el siguiente